Por favor, que alguien me ayude. Su voz era poco más que un débil susurro en un oscuro callejón de Chicago. Scarlett se dobló por la mitad, con ambos brazos fuertemente rodeando su hinchado vientre de embarazada, mientras las contracciones le sacudían el cuerpo en oleadas. Una y otra vez, intentó agarrarse a una farola para no caer, pero sus rodillas ya se habían doblado hacía mucho tiempo. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Una mujer la miró y luego se dio la vuelta, fingiendo estar hablando por teléfono. Un hombre pasó por encima del bolso que se había caído al suelo sin siquiera agacharse. Los coches pasaban a toda velocidad, con los faros iluminándola y luego desapareciendo, dejándola atrás en la oscuridad. Solo una pobre mujer, agotada en los barrios bajos. ¿A quién le importaba? Su ropa estaba gastada. Sus ojos azules hundidos por tantas noches sin dormir. Su cabello castaño rojizo seco y enredado, pegado a su frente empapada de sudor. Parecía alguien a quien el mundo entero había abandonado hacía mucho tiempo. Y tal vez el mundo realmente lo había hecho. Mi bebé, por favor. El hospital. Sentía un sabor metálico en la boca por apretar los dientes debido al dolor. Su teléfono estaba descargado. No tenía dinero para un taxi. Nadie respondió cuando llamó a su novio. Estaba completamente sola. Entonces, un elegante coche negro brillante se detuvo. La puerta se abrió. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro perfectamente entallado, salió del coche. Su rostro era frío como una piedra tallada en la oscuridad. Sus ojos gris tormenta la recorrieron, pero no con la lástima o el disgusto con que solían mirarla los demás. La miraba como si la estuviera evaluando, como si estuviera tomando una decisión. Scarlett no sabía quién era ese hombre. No sabía lo que habían hecho las manos que la agarraban. No sabía que toda la ciudad de Chicago temblaría al oír su nombre. Para ella, en ese momento, él era simplemente su última esperanza. Por favor. Levantó la cara hacia el desconocido, con la voz quebrada. Lléveme al hospital, mi bebé. Pero el destino tiene la costumbre de esconder milagros detrás de los rostros más peligrosos. Porque el hombre al que ella suplicaba, el hombre que silenciosamente se quitó su costoso abrigo y se lo envolvió alrededor, el hombre que la subió con delicadeza al coche y permaneció a su lado durante los momentos más aterradores de aquella noche, no era solo un desconocido. Era Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago. El hombre cuyo simple gesto podía hacer desaparecer a alguien. El hombre cuya próxima decisión cambiaría toda su vida de formas que ella nunca hubiera imaginado. A veces, la persona que menos esperas es la que viene a reescribir la historia de tu vida. A veces, un ángel viste la ropa de un demonio. Y a veces, tu momento más desesperado se convierte en el comienzo del destino. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que necesite una historia que llegue al corazón. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque las historias más bonitas aún te esperan. Vincent ayudó a Scarlett a sentarse en el asiento trasero con suavidad, pero con firmeza, como si fuera algo precioso que no quería romper. Ella se hundió en el frío cuero, respirando con dificultad, con el cuerpo temblando sin poder controlarlo. La puerta del coche se cerró con un suave clic, aislándola del mundo exterior, del oscuro callejón, de todas esas miradas indiferentes. Vincent entró por el otro lado y se sentó a su lado en lugar de ocupar el asiento delantero. No dijo nada, solo dio un ligero golpecito en la mampara. El hombre que ocupaba el asiento del conductor giró la cabeza y su mirada se posó en Scarlett con un destello de sorpresa antes de volver a la normalidad. «Marco», dijo Vincent con voz baja y tranquila, «ve a Street Mary's lo más rápido que puedas». «Sí, jefe». El coche arrancó con tanta suavidad que Scarlett apenas notó el movimiento, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Otra contracción la sacudió, más fuerte que todas las anteriores, desgarrándola por dentro. Apretó los dientes, tratando de tragarse el gemido, pero su cuerpo no le obedecía. De todos modos, se le escapó un pequeño sonido, crudo de dolor y desesperación. Y entonces, sin pensar, agarró lo más cercano que encontró su mano.
Era la mano de Vincent. Sus dedos se aferraron a ella con tanta fuerza que supo que le debía doler. Pero él no la soltó. No se estremeció. No se apartó. Simplemente dejó su mano donde estaba, firme en la de ella, sólida como un ancla en la tormenta. Respira. Su voz volvió a sonar, baja y tranquila, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Scarlett abrió los ojos a la fuerza y lo miró a través de la neblina de lágrimas. Él la miraba fijamente. No había ni rastro de pánico en esos ojos grises. Inspira. Él inspiró lentamente, mostrándole cómo hacerlo. Exhala. Ella lo imitó, aunque su cuerpo se resistía. A pesar de que el dolor intentaba devorarla por completo, ella inhaló al ritmo de él, exhaló al ritmo de él. Más despacio esta vez, dijo él, y ella ya obedeció. La contracción se suavizó, seguía ahí, pero ya no la destrozaba. Podía respirar, podía vivir. Bien. Esas 2 palabras, sencillas y breves, la golpearon en lo más profundo de su ser. Un lugar que nadie había tocado en mucho, mucho tiempo. Miró su mano, que aún sostenía la de él. Su piel era cálida. Su mano era grande y áspera, con cicatrices tenues que no podía distinguir claramente en la oscuridad. «Lo siento», susurró, tratando de soltarlo. Pero sus dedos no le hacían caso. «No tienes por qué disculparte», dijo él, con el mismo tono, firme y tranquilo. Tragó saliva, con la garganta seca y ardiente. «¿Quién eres?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, débil y sin aliento. Vincent no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la ciudad se deslizaba como cintas de luz difuminadas. Luego se volvió hacia ella, con sus ojos grises indescifrables. «Alguien que te llevará al hospital». Eso es todo. Sin nombre, sin explicación, nada más. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que aún dejaba su mano descansar en la de ella, la forma en que no se marchó cuando todos los demás se habían ido, todo eso hablaba más alto que cualquier palabra. Otra oleada de dolor la golpeó, y esta vez Scarlett no intentó ocultarlo. Apretó la mano de Vincent, se inclinó hacia adelante y todo su cuerpo se tensó. Él se quedó. No retiró la mano. «Ya casi hemos llegado», gritó Marco desde el asiento delantero. 2 minutos más. Scarlett lo oyó, pero no pudo responder. Su mundo se redujo hasta convertirse en nada más que dolor, respiración entrecortada y la mano que la sostenía para que no cayera al abismo. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué se había detenido. No sabía qué quería. Pero en ese momento, en medio de la oscuridad y el miedo, él era lo único real que le quedaba. Y se aferró a él como se aferraba a la vida. El coche se detuvo en la entrada de urgencias con una frenada suave y controlada. La dura luz blanca de neón de Street Mary's atravesó el parabrisas, deslumbrando a Scarlett después de tanto tiempo en la oscuridad. Parpadeó, tratando de enfocar el mundo, pero todo se veía borroso bajo el peso del dolor y el agotamiento. Vincent no esperó. Abrió la puerta, salió y luego se volvió hacia ella. Antes de que Scarlett pudiera reaccionar, deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda, y la levantó con delicadeza del asiento. Ella quería decir que podía caminar por sí misma, pero su cuerpo sabía que era mentira. Ni siquiera podía mantenerse en pie, así que se quedó en silencio, dejando que su cabeza descansara contra el hombro de él, percibiendo el débil aroma a sándalo de su traje y el ritmo constante de los latidos de su corazón bajo el pecho. Las puertas automáticas de cristal se abrieron. Vincent llevó a Scarlett al servicio de urgencias y todo cambió en un instante. La enfermera de la recepción levantó la vista, abrió la boca para preguntar algo y la cerró inmediatamente. Sus ojos se agrandaron y su rostro se puso pálido tan rápido que casi se podía ver. Un médico que pasaba por allí se detuvo en seco y la taza de café que tenía en la mano casi se le cae al suelo. Miró a Vincent, luego a Scarlett y luego de nuevo a Vincent, como si necesitara confirmar que lo que estaba viendo era real. Señor Moretti», tartamudeó la enfermera, con la voz temblorosa. «¿Cómo podemos ayudar?»
Está a punto de dar a luz, dijo Vincent, con voz fría y seca. En ese momento, nadie necesitó que se lo repitieran. La enfermera se abalanzó sobre el teléfono y pidió ayuda con una voz que era casi un grito. El médico desapareció tras una puerta y reapareció segundos después con una camilla y otras 2 enfermeras detrás. Se movían con rapidez y eficiencia, sin perder tiempo en palabras. Pero Scarlett notó algo extraño. No la miraban a ella, sino a Vincent, y en sus ojos no había preocupación ni concentración profesional, sino miedo. Miedo primitivo y real. Como si estuvieran frente a un animal salvaje que pudiera destrozarlos en cualquier momento. Vincent la acostó en la camilla con suavidad, con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y ella agarró la manga de su chaqueta antes de poder evitarlo. No quería soltarlo, no quería perder lo único que la había hecho sentir segura en esa noche de locura, pero entonces recordó. No lo conocía, él no le debía nada, ya había hecho suficiente. «Gracias», susurró, tratando de soltar su agarre. «No tienes que quedarte, estaré bien». La enfermera comenzó a empujar la camilla hacia adelante. Scarlett sintió que la distancia entre ella y Vincent se ampliaba centímetro a centímetro. No entendía por qué su corazón se encogía de esa manera. No era más que un desconocido. La había ayudado. Eso era suficiente. Debería haber sido suficiente. Entonces oyó pasos detrás de ella, firmes, seguros. Sin prisas, pero tampoco lentos. Giró la cabeza y vio que Vincent la seguía. Con una mano en el bolsillo, el rostro aún frío como el hielo, como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. «No tienes por qué», comenzó a decir. «Lo sé», la interrumpió él, sin mirarla. La camilla atravesó las puertas dobles y entró en la zona de maternidad. Una enfermera se volvió hacia Vincent, con expresión de confusión. «Señor, solo se permite la entrada a familiares». Vincent se detuvo, no dijo nada. Se limitó a mirarla. Con una sola mirada, la enfermera tragó saliva, dio un paso atrás y se dio la vuelta como si nunca hubiera abierto la boca. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Scarlett yacía en la camilla, mirando fijamente el techo blanco, escuchando a las enfermeras decir números sobre la dilatación y los latidos del corazón del bebé, pero también escuchaba esos pasos, ahora parados en algún lugar de la esquina de la habitación, silenciosos como una sombra. Él se quedó, incluso cuando ella le dijo que no era necesario, incluso cuando él no la conocía, incluso cuando tenía 1.000.000 de razones para marcharse y olvidar que esta noche había sucedido, él se quedó. Y Scarlett, entre oleadas de dolor, entre el miedo y el agotamiento, sintió que algo cálido se extendía por su pecho. No era amor ni simple gratitud, era otra cosa, algo que había olvidado durante mucho tiempo, la sensación de no estar sola. El dolor la golpeó como un maremoto. Sin previo aviso, sin piedad, Scarlett apretó los dientes. Todo su cuerpo se tensó en la cama de partos. Sus dedos se clavaron en la sábana blanca hasta que sus nudillos se pusieron pálidos como huesos. Oyó la voz del médico en algún lugar al pie de la cama. Oyó el pitido constante de los monitores. Oyó a las enfermeras gritar números que no entendía. Pero todo parecía venir de otro mundo, lejano y borroso. Su mundo ahora era solo dolor. Un dolor que la desgarraba por dentro, como si alguien intentara arrancarle el alma del cuerpo. «Empuje», dijo el médico. «Empuje con fuerza». Scarlett lo intentó de verdad, pero su cuerpo estaba agotado mucho antes de llegar allí, por las noches sin dormir, por las comidas que apenas se podían considerar comidas, por los meses de embarazo vividos en soledad y miedo. No le quedaban fuerzas, no podía. «No puedo hacerlo», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se diera cuenta. «No puedo». El pánico comenzó a crecer en su pecho, apretándole la garganta, robándole el aliento. Quería rendirse, quería que todo se detuviera. Quería desaparecer de esa habitación, de ese cuerpo, de esa vida. Entonces, una mano se cerró alrededor de la suya, fuerte, firme, cálida.
Scarlett abrió los ojos, sin saber siquiera cuándo los había cerrado, y vio a Vincent. Estaba de pie junto a la cama. Ese rostro frío y despiadado, aún indescifrable, pero sus ojos grises estaban fijos en ella con algo que no podía definir. No era lástima, ni miedo, sino determinación, como si le estuviera diciendo que podía hacerlo, incluso antes de que su boca formara una sola palabra. «Mírame», dijo con voz baja y clara que atravesó el caos de sonidos de la habitación. «Solo mírame», y ella lo hizo. Se fijó en esos ojos gris tormenta y se aferró a ellos como si fueran un salvavidas. «Inspira». Él respiró lentamente. Scarlett lo imitó, aunque sentía que sus pulmones ardían. «Exhala». Él exhaló. Ella también exhaló, temblando, pero siguiéndolo. «Bien, sigue así». Otra contracción la sacudió, más fuerte que ninguna otra antes. Scarlett apretó la mano de Vincent con tanta fuerza que estaba segura de que le estaba haciendo daño. Pero él no la apartó, no se inmutó, solo le devolvió el apretón, como para decirle que estaba allí, que no se iba a ir a ninguna parte, que ella no estaba sola. «¡Empuja!», gritó el médico. «Ya veo la cabeza del bebé. Empuje con fuerza». Scarlett apretó los dientes y volcó todo lo que le quedaba en ese cuerpo maltrecho y agotado en un solo empujón. Gritó, sin importarle ya la dignidad ni el silencio. Gritó por el dolor, por el miedo, por la desesperación, por la esperanza, por todos los sentimientos que había reprimido durante demasiado tiempo. Y entonces, en el punto álgido de la tormenta, se oyó un llanto, claro, agudo, vivo. El llanto de una nueva vida que llegaba al mundo. El mundo se detuvo. Scarlett jadeaba, con la vista nublada por las lágrimas y el agotamiento, pero se obligó a mirar hacia los pies de la cama. Vio al médico levantando a una diminuta recién nacida, roja y resbaladiza, que lloraba como si quisiera que todo el mundo supiera que había llegado. «Una niña», dijo el médico con voz cálida, completamente sana. Una enfermera se acercó y depositó con delicadeza al bebé sobre el pecho de Scarlett. La piel cálida de su hija tocó la suya, y en ese instante todo el dolor se disipó, todo el miedo se desvaneció, todas las viejas heridas dejaron de tener importancia. Solo existía el amor, puro, incondicional, tan intenso que le robó el aliento. «Mi bebé», susurró Scarlett, con lágrimas cayendo incluso mientras su boca sonreía. «Estoy aquí, ahora estoy aquí», besó la frente de su hija, respiró el aroma de una nueva vida. Sintió ese pequeño corazón latiendo bajo su palma. «Grace», susurró el nombre que había elegido meses atrás. «Eres mi gracia». Se olvidó de Vincent, se olvidó de todo. Solo miraba a su hija, sumergiéndose en el momento más sagrado de su vida. Pero cuando finalmente levantó la cabeza, vio que él seguía allí, en silencio, como una sombra leal. Esos ojos grises ya no eran fríos. Algo brillaba en ellos, débil y fugaz. Pero Scarlett habría jurado que lo vio. Vio una sonrisa, solo una leve curva en la comisura de sus labios, casi imperceptible, pero estaba allí, y era extrañamente hermosa en ese rostro frío como la piedra. «Gracias», dijo ella, con la voz ronca de tanto gritar y llorar. «Gracias por quedarte». Vincent no respondió. Solo asintió levemente con la cabeza, un gesto tan sutil que era casi imperceptible. Luego dio un paso atrás, como para devolverles la intimidad a ella y a su hija. Pero no se marchó. Se quedó allí, de pie en un rincón de la habitación, tan silencioso como cuando había llegado. Y Scarlett, en medio de la oleada de alegría que la invadía, de repente se dio cuenta de algo extraño. No sabía nada de ese hombre, pero en la noche más larga de su vida, él había sido el único que se había quedado. Casi una hora después del nacimiento de Grace, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Scarlett se sobresaltó e instintivamente apretó a su hija contra su pecho. Levantó la vista y vio a Derek de pie en la puerta, con el pelo revuelto, la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre, como si acabara de despertarse tras una larga noche de borrachera. Su mirada recorrió la habitación, desde Scarlett hasta el bebé,
y luego se detuvo en Vincent, que estaba de pie en un rincón. ¿Qué demonios es esto?, rugió Derrick, con la lengua trabada, pero lleno de amenazas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en la habitación de mi novia? Vincent no se movió, solo miró a Derrick con ojos tormentosos y fríos como el hielo. Su rostro no mostraba ni una pizca de emoción. Ese silencio pareció enfurecer aún más a Derrick. «De él estoy hablando a ti», ladró Derrick mientras se acercaba a Vincent, señalándole directamente a la cara con el dedo. «¿Quién demonios eres? ¿Por qué estás aquí con ella?» «Derrick, para», dijo Scarlett, agotada, pero tratando de mantener la voz firme. «Él me ayudó. Me puse de parto en la calle y él me trajo al hospital». Derrick se volvió hacia ella con una expresión llena de sospecha y desprecio. ¿Esperas que me crea que un tipo cualquiera decidió ser amable y traerte para que tuvieras a mi hijo? ¿Qué tan estúpido crees que soy? «Es la verdad», dijo Scarlett, sintiéndose agotada no solo por el parto, sino también por esta conversación. «Te llamé docenas de veces, pero no contestaste. Estaba ocupado», espetó Derrick. «Y eso no es motivo para que tengas a un extraño en la habitación contigo». Se volvió hacia Vincent, entrecerrando los ojos con hostilidad. «Fuera. Ya no te necesitamos aquí». Vincent seguía sin hablar. Simplemente se quedó allí, tranquilo, como si las palabras de Derrick no fueran más que una ráfaga de viento pasajera. Esa calma empujó a Derrick al límite. «¿Estás sordo?» Derrick dio otro paso, apretando el puño. «He dicho que te vayas. ¿Me oyes?» Scarlett observaba con el corazón encogido. Conocía a Derrick, conocía su temperamento. Cuando bebía se volvía agresivo, imposible de razonar. Temía que hiciera alguna estupidez, pero temía aún más cuando miraba a los ojos de Vincent, porque en ese gris veía algo peligroso, frío, letal, como si en el momento en que Derrick le pusiera la mano encima, nunca saldría de esa habitación por su propio pie. «Vincent», dijo, utilizando su nombre por primera vez desde que se conocieron. «No pasa nada, ya puedes irte, estoy bien». La mirada de Vincent pasó de Derrick a ella. Por un instante habría jurado que algo se suavizó en esos ojos despiadados. Luego asintió levemente con la cabeza y se dirigió lentamente hacia la puerta. Derrick soltó un resoplido burlón, con el pecho hinchado de triunfo, como si acabara de ganar una pelea. Pero cuando Vincent pasó junto a él, se detuvo justo al lado de Derrick. Los dos hombres estaban casi hombro con hombro, y el contraste entre ellos nunca había sido tan marcado. Derrick, sin lavar y descuidado, apestando a cerveza. Vincent, inmaculado y negro, irradiando un poder frío y peligroso. «Acaba de pasar una noche difícil», dijo Vincent en voz muy baja. Scarlett tuvo que esforzarse para oírlo. «Si eres inteligente, la tratarás como se merece». «¿Qué acabas de decir?», gruñó Derrick entre dientes. «Ya me has oído», dijo Vincent, y siguió caminando sin mirar atrás. Pero antes de salir, dejó algo sobre la mesita junto a la cama de Scarlett. Una tarjeta de visita negra con nada más que una línea de números plateados que brillaban bajo las luces del hospital. Sin nombre, sin cargo, solo un número de teléfono. «Si necesitas algo», dijo, mirándola directamente. «Cualquier cosa». Luego desapareció por la puerta, dejando un pesado silencio en la habitación. Derrick se abalanzó sobre la mesa, agarró la tarjeta y la tiró a la basura. «Hijo de puta», espetó. «¿Quién te crees que eres para decirme cómo tengo que vivir?» Scarlett no dijo nada. Solo miró fijamente la papelera donde había caído la tarjeta con una extraña sensación en el pecho. Derrick se volvió hacia ella, con los ojos aún inyectados en sangre. «¿Hay algo entre tú y ese tipo?», preguntó con voz llena de sospecha. «No», respondió Scarlett, agotada hasta los huesos. «Ya te dije que solo me ayudó». Derrick la miró fijamente durante un largo rato, como si buscara algún indicio de mentira. Luego resopló y se dejó caer en la silla sin siquiera mirar al bebé que ella llevaba en brazos. «La próxima vez, no dejes que ningún extraño te toque», dijo. «Eres mía». Scarlett abrazó a Grace con más fuerza, sintió el calor del pequeño cuerpo de su hija y no dijo nada. Esa noche, cuando Derrick se quedó dormido en la silla,
roncando fuerte y desagradablemente, ella sacó en silencio la tarjeta de visita de la basura. La guardó en el bolsillo de su bata de hospital, sin saber muy bien por qué lo hacía. Solo sabía que no quería perderla. Todavía no. A la mañana siguiente, Derrick se marchó temprano sin decir una sola palabra. Scarlett no le preguntó a dónde iba. Estaba demasiado acostumbrada a eso. Se tumbó en la cama del hospital, con Grace durmiendo tranquilamente en la cuna a su lado, y el silencio se apoderó de la habitación como una pesada manta. Encendió la televisión solo para tener ruido y no tener que enfrentarse a la soledad que la oprimía por dentro. La pantalla se llenó con las noticias matutinas de Chicago. No prestaba mucha atención, sus ojos se deslizaban por las imágenes que se sucedían mientras su mente aún estaba agotada por la larga noche. Pero entonces se pronunció un nombre que la dejó paralizada. Vincent Moretti. Se volvió hacia la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo dentro de sus oídos, y lo vio. La fotografía de Vincent apareció en la emisión junto a un llamativo titular que se extendía por la parte inferior. El Imperio Moretti y los oscuros secretos de Chicago. El reportero habló en tono grave. Se cree que Vincent Moretti, de 36 años, se hizo cargo del imperio mafioso de su padre hace 5 años, tras la misteriosa muerte de este. La policía sospecha que Moretti está detrás de múltiples asesinatos y de un lavado de dinero a gran escala, pero nunca ha encontrado pruebas suficientes para acusarlo. Moretti es famoso por su frialdad y brutalidad, pero también es conocido por una regla. Nunca levanta la mano a mujeres ni niños. Aún así, cualquiera que se atreva a oponerse a él rara vez tiene un final feliz. Scarlett sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Le temblaba la mano mientras agarraba el mando a distancia, pero no apagó la televisión. No podía apartar los ojos de aquella fotografía. Ojos gris tormenta, rostro como de piedra, traje negro perfectamente entallado. Era él, el hombre que había detenido su coche en mitad de la noche para salvarla. El hombre que la había llevado al hospital. El hombre que le había cogido la mano durante el doloroso parto. El hombre que se había quedado cuando nadie más lo hizo. El jefe mafioso más poderoso de Chicago. Lentamente, Scarlett metió la mano en el bolsillo de la bata del hospital donde había escondido la tarjeta negra. La sacó y se quedó mirando los números plateados que brillaban a la luz del día. Sin nombre, sin título. Ahora entendía por qué un hombre como él no necesitaba presentarse. Toda la ciudad ya lo conocía. Repitió en su mente, detalle por detalle, lo que había sucedido la noche anterior. La forma en que el personal del hospital se había quedado pálido al verlo. La forma en que lo miraban con un miedo primitivo en los ojos. La forma en que la enfermera no se había atrevido a impedirle entrar en la sala de partos. Había pensado que era porque era rico. Había pensado que era porque ejercía el poder de una manera ordinaria. Nunca había imaginado que era porque podía hacer desaparecer a la gente con un simple gesto. Es peligroso, se dijo a sí misma. Es un criminal. Puede que haya matado a gente. Es exactamente el tipo de persona de la que debe mantenerse alejada a toda costa. Y entonces recordó la calidez de su mano cerrándose alrededor de la suya cuando ella estaba aterrorizada. Recordó su voz tranquila, diciéndole cómo respirar a través del dolor. Recordó la forma en que esos ojos grises la habían mirado, no como una carga, sino como alguien a quien valía la pena salvar. Era un demonio, pero era el único que la trataba como a un ser humano. Scarlett miró la tarjeta que tenía en la mano. Luego miró a Grace, que dormía plácidamente en la cuna. Su hija existía en este mundo en parte gracias a ese hombre. Si él no hubiera intervenido la noche anterior, no sabía qué habría pasado. ¿Debería tenerle miedo? Quizás. ¿Debería tirar esta tarjeta? Quizás también debería hacerlo, pero no lo hizo. La dobló con cuidado y la guardó más profundamente en su bolsillo. Como si fuera un secreto, no estaba lista para rendirse. No sabía por qué la guardaba. Solo sabía que, en un mundo en el que ni siquiera el hombre que decía amarla se molestaba en responder cuando ella lo necesitaba, fue un jefe de la mafia quien le salvó la vida. Y eso decía mucho de su vida. 2 días después,
Scarlett recibió el alta del hospital. Derrick vino a recogerla en su viejo coche destartalado, con una expresión irritada, como si ella le estuviera causando molestias. No la ayudó a llevar nada. No le preguntó cómo se encontraba, y ni siquiera miró a Grace una sola vez durante el trayecto a casa. Scarlett se sentó en el asiento trasero con su hija en brazos, mirando por la ventana y preguntándose por qué había elegido a ese hombre. Cuando llegaron al apartamento, Scarlett sintió que se le encogía el corazón. Sabía que ese lugar no era ideal para criar a un bebé, pero no esperaba que fuera tan malo. El hedor de la comida en mal estado la golpeó en cuanto abrió la puerta. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. Algunos ya tenían moho verde. Había ropa tirada por todas partes, en el suelo, en las sillas, en cualquier superficie donde se pudiera tirar algo. Había latas de cerveza vacías rodando por la habitación y cenizas de cigarrillos esparcidas por la mesa de centro, como si Derrick hubiera convertido el apartamento en su propia casa de apuestas privada mientras ella estaba en el hospital. «Pensé que limpiarías», dijo Scarlett, con voz más cansada que enfadada. Derrick resopló y tiró las llaves sobre la mesa. «Estuve ocupado. ¿Crees que tengo tiempo para hacer las tareas domésticas?» «¿Ocupado haciendo qué?», quería preguntarle. «Ocupado bebiendo cerveza y jugando». Pero no lo dijo. Estaba demasiado agotada para pelear. Había dado a luz hacía 2 días. Su cuerpo aún le dolía y lo único que quería era un lugar limpio donde acostar a su hija. Pero no lo tenía. No tenía nada. Scarlett acostó a Grace en la vieja cuna que había comprado en una tienda de segunda mano, limpiándola cuidadosamente con toallitas húmedas antes de dejar que su bebé descansara. Luego comenzó a limpiar poco a poco. Aunque su cuerpo pedía a gritos descansar, lavó los platos, recogió la basura y fregó el suelo mientras Derrick se tumbaba en el sofá viendo la televisión como si nada hubiera pasado. No se levantó ni una sola vez para ayudarla. Al caer la noche, Scarlett estaba tan agotada que apenas podía mantenerse en pie. Pero Grace lloraba, hambrienta, y Scarlett no tuvo más remedio que seguir adelante. La amamantó en la oscuridad del dormitorio, escuchando el eco de la televisión desde la sala de estar y las risas de Derrick ante lo que fuera que estuviera viendo. No entró ni una sola vez a ver cómo estaba. No le preguntó si necesitaba algo. Ni siquiera se acordó de que existía. Hacia las 10 de la noche, Derrick cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», le preguntó Scarlett, aunque ya sabía la respuesta. «A salir», respondió él secamente. «No me despres despierta». La puerta se cerró de golpe y Scarlett se quedó sola con su recién nacida en el sucio apartamento. Se sentó en la cama con Grace en brazos, y por primera vez desde que había dado a luz, se permitió llorar, no con sollozos fuertes, sino con lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas y caían sobre el suave cabello de su hija. Lloraba porque estaba cansada, lloraba porque se sentía sola, lloraba porque no sabía cómo seguir adelante. Esa noche, Grace lloró durante 3 horas seguidas. Scarlett la llevó en brazos por todo el apartamento, la meció, la amamantó, le cambió el pañal, hizo todo lo que sabía hacer, pero la niña seguía llorando. Scarlett sentía que se estaba volviendo loca por la falta de sueño y el agotamiento, y no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Derrick no volvió a casa. Nadie respondió cuando lo llamó al teléfono. Estaba completamente sola. Al amanecer, cuando Grace finalmente se durmió, Scarlett recordó lo que había estado tratando de olvidar. El dinero. Necesitaba comprar pañales, comprar leche de fórmula para complementar cuando no tenía suficiente leche, comprar 1000 cosas más para su bebé. Sacó la pequeña caja de hojalata que tenía escondida debajo de la cama, donde había guardado sus escasos ahorros durante las primeras semanas después del nacimiento. Abrió la tapa y se quedó paralizada. Estaba vacía, no quedaba ni un solo dólar. Los $300 que había ahorrado durante meses, prescindiendo de comida y ropa para reunirlos, habían desaparecido sin dejar rastro. Scarlett miró fijamente la lata vacía que tenía en las manos y luego miró hacia la sala de estar, donde todavía había latas de cerveza y billetes de lotería esparcidos por todas partes.
No necesitaba preguntar para saber dónde había ido a parar el dinero. Derek se lo había llevado. Había jugado en el casino el dinero que ella había ahorrado para su hija. Quería gritar. Quería romper todo lo que tenía a la vista. Quería salir corriendo por la puerta y no volver nunca más. Pero no hizo nada. Se quedó allí sentada en la oscuridad, con la lata vacía contra el pecho, mirando a su hija dormida en la cuna. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Solo tenía a Grace, y Grace la necesitaba. Así que se tragó las lágrimas, guardó la lata y se prometió a sí misma que encontraría una solución. De alguna manera, sobreviviría a esto. Pero en el fondo, sabía que el infierno acababa de empezar. Los días siguientes pasaron como una pesadilla sin fin. Derek se volvió cada vez más irritable, como si la mera existencia de Scarlett y Grace fuera una carga que nunca hubiera querido soportar. Llegaba a casa a medianoche. A veces no volvía en todo el día, y cada vez que regresaba, traía consigo el hedor del alcohol y un humor hostil y agresivo. Una mañana, mientras Scarlett amamantaba a Grace, Derek de repente le arrebató el teléfono de la mesa. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó ella, tratando de mantener la voz tranquila, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. Derek no respondió. Se desplazó por sus mensajes, revisó su historial de llamadas, abrió una aplicación tras otra con ojos llenos de sospecha. «¿Quién es ese tal Vincent?», preguntó de repente, con voz fría como el hielo. Scarlett se quedó rígida. No había enviado mensajes ni llamado a Vincent, pero sabía lo que Derek había encontrado. El número de teléfono que había guardado de esa tarjeta negra con un nombre falso para que Derek no se diera cuenta. «Ya te lo he dicho», dijo con voz cansada. «Él es quien me ayudó a llegar al hospital. Guardé el número por si necesitaba darle las gracias. Eso es todo». «Estás mintiendo», gruñó Derek, golpeando el teléfono con tanta fuerza que se agrietó la pantalla. «¿Crees que soy estúpido? Has estado a escondidas hablando con ese tipo, a mis espaldas». «No es cierto», dijo Scarlett, con la voz temblorosa. «Nunca lo he llamado». Derek se acercó, con los ojos llenos de hostilidad. «A partir de ahora, no se te permite contactar con nadie, ni amigos, ni antiguos compañeros de trabajo, ni nadie. ¿Me entiendes?». Scarlett lo miró fijamente, sin creer lo que estaba oyendo. «No puedes prohibírmelo. No te lo estoy prohibiendo», dijo Derek en un tono que hacía parecer que estaba haciendo algo noble. «Te estoy protegiendo. Tus amigos son todos del tipo que te llenan la cabeza de basura. Tu familia me odia. Solo me necesitas a mí». Scarlett quería discutir, pero Grace empezó a llorar en sus brazos, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Scarlett inclinó la cabeza para calmar a su bebé, tratando de evitar la mirada de Derek, pero él no había terminado. Miró a Grace, sus fríos ojos recorriendo el pequeño rostro del bebé como si estuviera buscando algo. «No se parece a mí», dijo Derek, con sospecha en su voz. Scarlett sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el corazón. «¿Qué has dicho?». «He dicho que no se parece a mí», repitió, entrecerrando los ojos. «¿Estás segura de que es mía o te acostaste con otro?». Scarlett se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró fijamente a Derek, incapaz de creer que pudiera decir algo así. «Grace es tu hija», dijo ella con la voz temblorosa, pero esforzándose por mantenerla firme. «Tú lo sabes». Derek resopló, sin molestarse siquiera en responder. Se dio la vuelta y se alejó como si la conversación hubiera terminado y no le importara lo que ella dijera. Pero a partir de ese día, todo cambió. Derek comenzó a revisar su teléfono todos los días, a veces varias veces al día. Exigía saber con quién había hablado, a dónde había ido, qué había hecho cada minuto de cada día. Si salía a comprar comestibles, exigía ver el recibo. Si hablaba con un vecino, exigía saber de qué habían hablado. Scarlett quedó lentamente aislada del mundo exterior. Los pocos amigos que tenía dejaron de contactarla porque nunca respondía a sus mensajes. Su familia de acogida había cortado los lazos años atrás por culpa de Megan. No le quedaba nadie más que Derek y Grace, y Derek no era alguien en quien pudiera apoyarse. Cada noche,
Se acostaba en la cama con su hija en brazos, mirando fijamente al techo oscuro y preguntándose cómo había llegado su vida a ese punto. Antes tenía sueños, antes tenía esperanza, antes creía que las cosas mejorarían. Ahora solo era una madre solitaria, atrapada en un apartamento diminuto, con un hombre que no la quería, que no confiaba en ella y que tal vez ni siquiera quería al niño que sostenía en sus brazos. A veces, en esas largas noches de insomnio, pensaba en la tarjeta de visita negra que aún guardaba escondida en el bolsillo de una vieja chaqueta en el fondo del armario. Pensaba en los números plateados que brillaban y en el hombre de ojos gris tormenta. Se preguntaba si él la recordaría o si ella era solo una más de las miles de personas a las que había ayudado y luego olvidado. Pero no llamó. No se atrevió porque temía que Derrick se enterara, porque temía que Vincent no respondiera. Y porque, en el fondo, todavía creía que tenía que superar esto por sí misma. No sabía que la verdadera tormenta aún le esperaba. Una semana después de llegar a casa, el teléfono de Scarlett comenzó a vibrar sin parar con extrañas notificaciones. Estaba amamantando a Grace cuando vio docenas de alertas de Facebook, una red social que ya casi no usaba. Curiosa e inquieta, abrió la aplicación y sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Megan Hayes, su hermana, había publicado una larga declaración sobre ella. Adjuntaba fotos antiguas, historias retorcidas y palabras venenosas que Scarlett nunca pensó que vería de alguien que compartía su sangre. «Hay personas que no merecen ser madres», escribió Megan. «Mi hermana acaba de tener un bebé sin dinero, sin un hogar estable, viviendo con un alcohólico. Me preocupa este niño inocente. Ella ya ha robado dinero a nuestra familia antes. Miente sin vergüenza y ahora está criando a un bebé en un entorno así. Alguien tiene que intervenir antes de que sea demasiado tarde». Scarlett leyó cada palabra, cada frase, y con cada línea sentía como si le clavaran una navaja en el pecho. La publicación ya tenía cientos de compartidos y miles de comentarios. Se desplazó por la pantalla y lo que vio le dio ganas de vomitar. «Pobre bebé», alguien escribió. «Las personas así no deberían tener hijos». Otro dijo: «Llama a los servicios sociales ahora mismo, antes de que le haga daño a esa niña». ¿Alguien sabe su dirección? Si la sabes, avisa a la policía. Parece una yonki. Es imposible que pueda cuidar de un bebé. Cada comentario la hería como un cuchillo. Gente que no la conocía, que nunca la había visto, la juzgaba basándose en las mentiras de Megan. La llamaban ladrona, madre terrible, un peligro para su propia hija. Y se lo creyeron. Creyeron a Megan. Scarlett retrocedió 9 años, a cuando tenía 18 y su vida se derrumbó por primera vez. La habían adoptado cuando era niña. Y aunque la familia Hayes no era perfecta, ella había intentado con todas sus fuerzas formar parte de ella. Pero Megan nunca la había aceptado. Su hermana siempre la había mirado con envidia, como si la existencia de Scarlett fuera un insulto. Cuando Scarlett tenía 18 años, Megan había falsificado pruebas alegando que Scarlett había robado dinero a la familia. Un documento bancario falsificado, unos cuantos recibos falsos y el testimonio lloroso de Megan habían sido suficientes para convencer a sus padres de que Scarlett era una traidora. Scarlett había intentado explicarlo, había intentado demostrar su inocencia, pero nadie la creyó. Nadie quería creerla. Esa noche la echaron con solo una mochila y unos cientos de dólares. Perdió a su familia, su hogar, todo, por las mentiras de Megan. Y ahora, 9 años después, Megan lo estaba haciendo de nuevo. Solo que esta vez era peor. Esta vez no era solo la familia, era todo el mundo observándola y juzgándola. Scarlett siguió desplazándose y vio que Megan había publicado aún más cosas en los últimos días sin que Scarlett lo supiera. Fotos antiguas de Scarlett con aspecto cansado y agotado, historias inventadas sobre su infancia, acusaciones infundadas de que no era apta para ser madre. «Ha tenido problemas de salud mental», escribió Megan en otra publicación. «No quería decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Es inestable, es peligrosa.
Hay que proteger a ese bebé de su propia madre. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Scarlett sin que ella se diera cuenta. Bajó la mirada hacia Grace, que dormía plácidamente en sus brazos. Un rostro angelical que no tenía ni idea de que su madre estaba siendo atacada por todo el mundo. ¿Por qué?, se susurró a sí misma. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué hice mal? Pero no había respuesta. Solo el silencio del apartamento vacío y el incesante zumbido de las notificaciones que seguían vibrando en su teléfono. Quería publicar una rectificación para contarle a todo el mundo la verdad y desenmascarar las mentiras de Megan, pero sabía que era inútil. En Internet, a la gente no le importa la verdad, les importa el drama, y Megan les había dado exactamente lo que querían. Scarlett apagó el teléfono, incapaz de soportarlo más. Se sentó en la oscuridad abrazando a su hija y sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Derrick la odiaba. Megan quería destruirla. Todo Internet se burlaba de ella. No tenía a nadie. Estaba completamente sola. Y en lo más profundo de su ser, una pequeña parte de ella comenzó a preguntarse si tenían razón, si realmente no merecía ser madre. 2 días después de que las publicaciones de Megan explotaran en las redes sociales, Scarlett seguía sin poder dormir. Yacía en la cama mirando al techo mientras Grace dormía tranquilamente en la cuna a su lado y Derrick roncaba ruidosamente en el sofá del salón. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, el teléfono de Derrick comenzó a sonar, sacándola de ese estado de semisueño. Le oyó murmurar una maldición. Luego, el sonido de pasos que se dirigían al baño y la puerta cerrándose. No le importaba. Estaba acostumbrada a que Derrick recibiera llamadas misteriosas en medio de la noche. Pero entonces se dio cuenta de que había dejado su teléfono en la mesa de centro. No sabía qué la empujó a levantarse y caminar hacia la sala de estar. Tal vez fue el instinto. Quizás fue la sospecha que se había ido acumulando durante demasiado tiempo. Quizás fue porque necesitaba saber la verdad. Aunque la verdad le doliera más que cualquier otra cosa, cogió el teléfono de Derrick, con las manos temblorosas, y deslizó el dedo por la pantalla de bloqueo. Él nunca usaba contraseña, demasiado seguro de que ella no se atrevería a tocar sus cosas. Esta vez se atrevió. Abrió sus mensajes y buscó el nombre que temía encontrar. Megan Hayes. Y allí estaba, docenas de mensajes de texto entre Derrick y su hermana, que se extendían a lo largo de semanas, incluso desde antes de que Grace naciera. Scarlett leyó línea tras línea, y cada línea se sentía como una navaja que se clavaba más profundamente en su corazón. «Tengo más fotos», escribió Derrick. «Parece un cadáver que ha salido de la tumba. Te va a encantar». «Envíalas», respondió Megan. «Te pagaré 500 por cada una. Cuanto peor, mejor». Scarlett se desplazó por la pantalla, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Volvió a llorar toda la noche. Derrick escribió en otro mensaje: «La hija de Scarlett está a punto de perder la cabeza. Tengo un video». «Perfecto», respondió Megan. «Públicalo la semana que viene. Deja que la cosa vaya escalando poco a poco». Y el mensaje más reciente, enviado anoche: «Los servicios sociales vendrán pronto». Megan escribió con un emoji riendo: «Cuando se lleven al bebé, te enviaré otros 100,000. Te mereces una bonificación por cooperar». Scarlett sintió como si le hubieran arrancado todo el aire de los pulmones. Se quedó allí, en la oscuridad del apartamento, mirando esos mensajes que no podía creer que fueran reales. Derrick la estaba vendiendo. Estaba vendiendo información sobre ella, vendiendo fotos de ella, vendiendo su sufrimiento a Megan por dinero. El hombre con el que vivía, el padre de su hijo, estaba trabajando con su enemiga para destruir su vida. La cisterna del baño se descargó, una advertencia de que Derrick estaba a punto de salir. Scarlett se apresuró a devolver el teléfono a su sitio y se deslizó en el dormitorio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se tumbó y fingió dormir mientras las lágrimas empapaban su almohada. Quería gritar, quería enfrentarse a él, quería destrozarlo todo y huir tan lejos como pudiera, pero no podía. No tenía a dónde ir. Sin dinero, sin nadie. Esa noche,
cuando Derrick dormía profundamente y Grace estaba tranquila. Scarlett sacó en secreto la tarjeta de visita negra del fondo del armario. Se sentó en el baño con la puerta bien cerrada, mirando los números plateados que brillaban bajo la débil luz amarilla. Vincent Moretti, el jefe de la mafia, el hombre más peligroso de Chicago, pero también la única persona que la había tratado con amabilidad. Quería llamarlo. Quería escuchar esa voz tranquila que le decía que todo iba a salir bien. Quería que alguien estuviera de su lado por una vez, pero su dedo se quedó suspendido sobre el teclado. No podía arrastrarlo a este caos. Ya la había ayudado lo suficiente. Y si Derrick se enteraba de que había contactado con Vincent, todo empeoraría aún más. Además, ¿quién era ella para llamar a un jefe de la mafia a las 3 de la madrugada solo para llorarle por su miserable vida? Guardó la tarjeta, se secó las lágrimas y volvió a la cama. Acercó a Grace a ella, respiró el aroma de su hija y se dijo a sí misma que encontraría una solución. Tenía que encontrar una solución para Grace porque su hija se merecía una vida mejor que esa. Pero en el fondo, sabía que se enfrentaba sola al mundo entero y no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. 3 días después de aquella noche, Scarlett descubrió la traición de Derrick. Estaba sentada sola en el apartamento, cuidando de Grace cuando llamaron a la puerta. Derrick había salido desde primera hora de la mañana y aún no había vuelto, así que no tenía ni idea de quién podía estar buscándola. Dejó a Grace en la cuna y se dirigió a la puerta con cautela, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y se quedó paralizada. Vincent Moretti estaba fuera de su apartamento, vestido con ese familiar traje negro, con sus ojos gris tormenta recorriendo su cuerpo como si estuviera evaluando su estado. En sus manos llevaba 2 grandes bolsas de papel, y ella pudo ver dentro pañales, leche en polvo, ropa de bebé y una larga lista de otras cosas que no podía permitirse comprar para su hija. «Pensé que quizá necesitarías esto», dijo él, con la voz tan baja y firme como ella recordaba. Scarlett abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No sabía cómo reaccionar. No sabía cómo había encontrado su dirección. No sabía por qué estaba allí después de casi 2 semanas sin contacto, como si supiera exactamente cuándo lo necesitaba más. «¿Cómo sabes que estoy aquí?», logró decir finalmente, con voz ronca. Vincent no respondió directamente. Solo la miró con una expresión indescifrable y dijo: «Tengo mis métodos». Ella lo entendió. La mafia tenía ojos y oídos en todas partes. Quizás él la había estado observando desde el principio. Quizás sabía todo lo que le estaba pasando. Ese pensamiento debería haberla asustado. Pero, extrañamente, lo único que sintió fue alivio. «No deberías estar aquí», dijo. Pero su voz no transmitía convicción. «Si Derrick ve...». Se oyeron pasos pesados en la escalera y Scarlett no tuvo tiempo de terminar. Derrick apareció al final del pasillo, con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando a cerveza, a pesar de que apenas era mediodía. Se detuvo cuando vio a Vincent y su expresión pasó de la sorpresa a la hostilidad en un instante. «Tú otra vez», rugió Derrick, tambaleándose hacia ellos. «Te dije que te mantuvieras alejado de mi novia». Vincent no se movió. Solo se giró lentamente para mirar a Derrick, encontrándose con su mirada gélida. El contraste entre los 2 hombres nunca había sido tan marcado. Derrick era descuidado, agresivo, incontrolable. Vincent era tranquilo, peligroso y desprendía un tipo de poder que hacía que el aire a su alrededor se sintiera denso. «Te estoy hablando», Derrick se acercó más, señalando con el dedo la cara de Vincent. «Lárgate antes de que...». «¿Antes de que qué?», Vincent lo interrumpió con una voz tan baja que era casi inaudible. Derrick dudó. Había algo en el tono de Vincent que le hizo dar un paso atrás instintivamente. Pero la arrogancia de un hombre borracho no le permitía detenerse. «¿Quién te crees que eres?». Derrick intentó recuperar el equilibrio. «Este es mi local. Esa mujer es mi novia. No tienes derecho». Vincent dio un paso hacia Derrick. Solo uno, pero fue suficiente para callarlo. «Sé lo que estás haciendo», dijo Vincent, con una voz fría como el acero.
vendiendo información a Megan Hayes, aceptando dinero para traicionar a la mujer que está criando a tu hijo. Derrick palideció. ¿Tú? ¿De qué estás hablando? Tengo pruebas, continuó Vincent, sin darle tiempo para respirar. Mensajes, transferencias, todo. Y también sé que debes $50,000 a unos prestamistas del sur de la ciudad. Derrick abrió mucho los ojos. El miedo sustituyó a su agresividad. Dio otro paso atrás, y luego otro. No puedes hacerlo. Puedo hacer más de lo que crees, dijo Vincent. Y en esos ojos grises, Scarlett vio al demonio que toda la ciudad temía. Para ahora o te detendré. Derrick no necesitó oír nada más. Se dio la vuelta y huyó por las escaleras como si algo lo persiguiera. Sin mirar a Scarlett, sin decir una sola palabra, sus apresurados pasos se desvanecieron y luego desaparecieron por completo. El silencio se apoderó del pasillo. Scarlett se quedó allí con el corazón aún latiendo con fuerza, sin saber qué decir. Vincent se volvió hacia ella y su expresión se suavizó, nada que ver con la frialdad que había mostrado a Derrick. ¿Estás bien?, preguntó con delicadeza. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Ya no sé nada. Vincent la observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando algo. Luego cruzó el umbral, dejó las 2 bolsas sobre la mesa y se volvió hacia ella de nuevo. No mereces que te traten así, dijo con voz baja pero segura. Nadie merece que le traten así. A Scarlett se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. No sollozó, solo dejó que unas lágrimas silenciosas resbalaran por sus mejillas, llevando consigo todo el agotamiento y el dolor que había reprimido durante semanas. ¿Por qué te preocupas por mí?, preguntó con voz quebrada. Solo soy una desconocida. ¿Por qué te importa? Vincent se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se acercó y levantó suavemente la mano, limpiándole la lágrima de la mejilla con el pulgar. La intimidad del gesto le robó el aliento a Scarlett. Porque eres la primera persona en años que me ha mirado como si pudiera hacer algo bueno, dijo con voz baja y sincera. Y no quiero que me mires de otra manera. Scarlett miró fijamente esos ojos grises y vio algo que no esperaba. Soledad, dolor, una ansia de ser visto como un ser humano, no como un monstruo. Eres un hombre peligroso, susurró ella. Lo sé, respondió él, pero nunca te haré daño. Y en ese momento, en medio de un apartamento sucio y una vida destrozada, Scarlett le creyó. 2 días después de que Vincent llegara y Derrick se marchara, Scarlett empezó a pensar que quizá todo saldría bien. Derrick no volvió a casa. Y aunque eso significaba que tenía que cuidar sola de Grace, se sentía más aliviada de lo que se había sentido en mucho tiempo. Se acabaron los gritos, las miradas sospechosas y la tensión sofocante cada vez que él estaba en el apartamento. Limpió todo, reorganizó los pocos muebles que tenía y por primera vez desde que dio a luz sintió que podía respirar. Pero la paz no duró. A la mañana del tercer día, mientras Scarlett bañaba a Grace, llamaron a la puerta. Envolvió a su hija en una toalla, la llevó hasta la entrada y abrió la puerta. Se le heló la sangre. Había 2 personas allí, una mujer de mediana edad con el pelo gris cuidadosamente recogido y un hombre más joven con un maletín. Llevaban ropa de oficina, tarjetas de identificación de empleados y esa expresión profesional y fría que nunca llegaba a los ojos. Scarlett Hayes, dijo la mujer. No como una pregunta, sino como una afirmación. Somos de los servicios de protección infantil. Hemos recibido una denuncia sobre la seguridad de su hija. A Scarlett se le encogió el corazón. Sabía que esto iba a pasar. Había leído los mensajes entre Derrick y Megan. Sabía que lo habían planeado, pero cuando realmente ocurrió, aún no estaba preparada. ¿Qué denuncia?, preguntó, luchando por mantener la voz firme, aunque su corazón latía como un tambor. Mi bebé está completamente sano. Tenemos que verificarlo, dijo el hombre. ¿Podemos pasar? Scarlett quería decir que no. Quería cerrar la puerta y fingir que no existían, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Dio un paso atrás y les dejó entrar en el apartamento que había limpiado esa misma mañana.
Recorrieron las habitaciones, escudriñando cada rincón con la mirada y tomando notas. La mujer, que se presentó como Patricia Morgan, miró el frigorífico casi vacío, miró la vieja cuna, miró la pila de pañales y la leche en polvo que Vincent había traído. ¿De dónde han salido estos?, preguntó, señalando los artículos para bebés. Un amigo me ayudó, dijo Scarlett. ¿Qué amigo? Nombre, relación con usted. Scarlett dudó. No podía decir Vincent Moretti, un jefe de la mafia. Eso solo complicaría todo. Solo alguien que conozco, dijo. Vio que estaba pasando apuros y me ayudó. Patricia la miró con incredulidad y luego escribió algo. El hombre abrió su maletín y le mostró a Scarlett un grueso paquete de papeles. Hemos recibido múltiples informes de múltiples fuentes, dijo. Hay acusaciones de que usted es mentalmente inestable, incapaz de cuidar al niño, y que el entorno en el que vive no es seguro para un bebé. Scarlett miró las páginas y las reconoció de inmediato. Fotos tomadas en secreto en sus momentos de mayor agotamiento, videoclips editados que solo mostraban a ella llorando y a Grace gritando, sin las partes en las que calmaba a su bebé, declaraciones falsas de personas que ni siquiera conocía. Y al final de cada página, vio el nombre de Megan. «Esto es mentira», dijo Scarlett, con la voz temblorosa. «Mi hermana me odia. Se lo está inventando todo para destruirme». Patricia levantó la cabeza, sin rastro de compasión en sus ojos. «Pareces agitada», observó fríamente. «Estoy agitada porque me estás acusando basándote en mentiras», dijo Scarlett, tratando de controlar su voz. «Soy una buena madre. Amo a mi bebé. La cuido todos los días». El hombre garabateó más rápido. «Se está poniendo a la defensiva y agresiva», le dijo a Patricia en voz alta para que Scarlett lo oyera. En consonancia con los informes de inestabilidad, Scarlett se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Cada reacción que tenía, por muy razonable que fuera, se tergiversaba y se utilizaba en su contra. Si se mantenía tranquila, dirían que era fría y distante. Si se enfadaba, dirían que era inestable y peligrosa. No podía ganar. «¿Dónde está tu novio?», preguntó Patricia. «Derek Sullivan». «No lo sé», respondió Scarlett. «Se marchó hace días». «Se marchó», repitió Patricia, mientras lo anotaba. «Así que estás criando a la niña sola en este apartamento sin ingresos estables. Encontraré un trabajo. Solo necesito más tiempo». «¿Tiempo?», interrumpió Patricia. «Mientras tanto, la niña vive en este entorno». Hizo un gesto con la mano indicando el pequeño apartamento, como si fuera un tugurio en lugar de un espacio limpio y ordenado. Scarlett apretó a Grace contra su pecho, sintiendo ese pequeño corazón latiendo bajo la toalla. «Está a salvo conmigo», dijo Scarlett con voz entrecortada. «Juro que nunca le haría daño». Patricia y el hombre intercambiaron una mirada. «Esta es solo la primera visita», dijo Patricia, sin suavizar en absoluto el tono de su voz. «Seguiremos vigilando. Si recibimos más denuncias, es posible que tengamos que intervenir con más contundencia». El significado era tan claro como el agua. Podían quitarle a su bebé en cualquier momento. Después de que se marcharan, Scarlett cerró la puerta con llave, se recostó contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Abrazó a Grace contra su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro, y por primera vez tuvo verdadero miedo de perder a su hija. Esa noche, después de que Scarlett finalmente acostara a Grace en la cuna, tras horas de consolarla, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Sabía que no debía mirar. Sabía que, fuera lo que le esperaba, no sería nada bueno. Pero de todos modos tomó el teléfono y su mundo se derrumbó por completo. Megan había publicado un nuevo video, pero esta vez no se trataba solo de fotos exageradas o historias inventadas. Esta vez había cruzado todas las líneas. El video duraba casi 10 minutos y estaba compuesto por docenas de clips separados. Scarlett se vio a sí misma llorando por la noche, pero las partes en las que consolaba a Grace habían sido eliminadas. Se vio a sí misma gritando, pero era de cuando estaba discutiendo con Derek y él lo había grabado a propósito. Vio el apartamento en caos desde los primeros días después de que le dieran el alta,
antes de que tuviera fuerzas para limpiar. Y peor que todo eso, vio a Vincent. Alguien había capturado el momento en que Vincent entró en su apartamento con 2 bolsas de artículos para bebés. Alguien lo había captado de pie cerca de ella, secándole las lágrimas. Las imágenes estaban tomadas desde ángulos perfectos para que pareciera que tenían una aventura. Mirad a esta mujer. La voz de Megan resonaba sobre las imágenes, rebosante de falsa preocupación. Mi hermana no solo es mentalmente inestable, sino que también está involucrada con el criminal más peligroso de Chicago, Vincent Moretti. ¿Cómo puede un bebé inocente vivir en una guarida con una mujer loca y un asesino? Alguien tiene que salvar a ese niño antes de que sea demasiado tarde. La etiqueta a salva de gracia comenzó a ser tendencia en las redes sociales. Miles de personas compartieron el video, publicaron comentarios maliciosos y exigieron que los servicios sociales actuaran de inmediato. Las cadenas de noticias locales comenzaron a cubrir la noticia, no porque les importaran Scarlett o Grace, sino porque el nombre de Vincent Moretti atraía a espectadores. Scarlett se sentó en el suelo con el teléfono en la mano, leyendo cada comentario como si se estuviera castigando a sí misma. «Esta mujer está loca», escribían. «Se mete con la mafia y aún así intenta criar a una niña. Deberían meterla en la cárcel. Pobre niña. Seguro que la venderán a los traficantes. Las personas como ella no merecen ser madres». Scarlett quería gritar que todo era mentira. Vincent no era su amante. Solo la había ayudado. Era el único que la había tratado con amabilidad cuando todo el mundo le había dado la espalda. Pero nadie quería la verdad. Querían drama, escándalo, alguien a quien lapidar. La puerta se abrió de golpe y Scarlett se sobresaltó. Derrick entró tambaleándose. Tenía el rostro enrojecido por la rabia, los ojos rojos por el alcohol. La miró con algo que ella nunca había visto antes. No era desprecio ni indiferencia, sino odio. ¿Tienes idea de lo que he tenido que soportar?, rugió Derek. Todo el mundo se ríe de mí. Dicen que soy un patético idiota al que ha engañado a un jefe de la mafia. Me has humillado. No tengo nada que ver con Vincent, gritó Scarlett. Solo me ayudó cuando tú no lo hiciste. Eso es todo. Cállate, gritó Derek. Se abalanzó sobre ella, la agarró del brazo y la levantó de un tirón. Mientes. Siempre has sido una mentirosa. ¿Crees que soy estúpido? Me estás haciendo daño, gritó Scarlett, luchando por liberarse. Por favor, déjame ir. En lugar de soltarla, Derrick la empujó con fuerza. Scarlett cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa con un estruendo brutal. Un dolor agudo le atravesó el cráneo. La habitación daba vueltas y la sangre caliente le resbalaba por la frente. Grace estalló en gritos en la cuna. Un llanto desgarrador que llenó el apartamento. Derrick se quedó de pie junto a Scarlett, que yacía en el suelo, y no había ni rastro de arrepentimiento en sus ojos. «Estoy harto de ti», espetó Derek mirando a su cuerpo ensangrentado sin una pizca de remordimiento. «No necesito este tipo de problemas en mi vida. Por mí, tú y esa mocosa podéis pudriros aquí». Luego se dio la vuelta, cogió su chaqueta y desapareció en la noche. La puerta se cerró de golpe y Scarlett se quedó sola en el suelo, con la sangre aún brotando, la cabeza aún palpitando y Grace aún llorando. No sabía cuánto tiempo había estado allí tumbada. Quizás minutos, quizás una hora. Finalmente, el instinto maternal la obligó a levantarse. Se tambaleó hasta la cuna, levantó a Grace y la abrazó con fuerza, aunque la habitación daba vueltas. Le susurró que mamá estaba allí, que ella estaba allí, que no dejaría que nadie le hiciera daño. Pero sabía que era una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Los servicios sociales le habían advertido. Internet reclamaba a su bebé. Derek se había ido. Estaba completamente sola, herida, agotada, sin opciones. Con manos temblorosas, alcanzó el teléfono que yacía en el suelo. Abrió sus contactos, encontró el nombre que había estado ocultando durante tanto tiempo y pulsó llamar. Un tono, 2 tonos. Entonces se escuchó la voz familiar. Scarlett. Quería decir 1000 cosas. Quería explicarle. Quería disculparse por molestarle.
pero lo único que salió fue que un sollozo entrecortado. «Vincent», susurró. Su voz se quebró. «Te necesito». Él no le preguntó qué había pasado. No le preguntó dónde estaba. Solo dijo 3 palabras, breves y firmes, tan inquebrantables como él mismo. «Voy ahora mismo». Luego, la línea se cortó. Scarlett abrazó a Grace, se recostó contra la pared, con la sangre aún manchándole la frente, y esperó. Por primera vez en semanas, no se sentía completamente sola. Alguien venía. Alguien se preocupaba por ella. Y aunque ese alguien fuera el demonio al que toda la ciudad temía, en ese momento, para ella, era el único ángel que tenía. Scarlett no sabía cuánto tiempo había pasado desde que llamó a Vincent. Quizás 10 minutos, quizás 20. El tiempo dejó de tener sentido mientras estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Grace en sus brazos, la sangre de su frente secándose lentamente. Esperaba. Esperaba a que Vincent llegara. Esperaba a que alguien la salvara. Esperaba que algo bueno sucediera por fin después de esos días infernales. Pero lo que llegó no fue la salvación. Los golpes en la puerta eran fuertes y urgentes. Scarlett se obligó a levantarse, con la esperanza de que fuera Vincent. Pero cuando abrió la puerta, su corazón se hundió en un abismo. Patricia Morgan estaba allí, sin la máscara de profesionalidad y frialdad que había mostrado antes. Esta vez, la acompañaban 2 policías uniformados, y en sus 2 ojos se veía la fría determinación de alguien que cumple con su deber. «Scarlett Hayes», dijo Patricia, con una voz que parecía leer una sentencia. «Tenemos una orden para llevar al niño bajo custodia protectora temporal mientras se lleva a cabo una investigación». «No». La palabra salió de la boca de Scarlett como un último suspiro. «No, por favor, no lo hagan. Hemos recibido múltiples denuncias nuevas». Patricia continuó como si Scarlett no hubiera hablado. Pruebas de un entorno inseguro, de vínculos con el crimen organizado, de lesiones a su persona. Su mirada se posó en la sangre de la frente de Scarlett. Es evidente que no puede protegerse a sí misma. ¿Cómo va a proteger a un recién nacido? «Es mentira», gritó Scarlett, retrocediendo hacia el apartamento con Grace, agarrada con fuerza contra su pecho. «Todo es mentira. Mi hermana me está haciendo esto. Mi novio se fue después de pegarme. Yo soy la víctima, no el peligro». El primer agente, un hombre corpulento con el rostro inexpresivo, se acercó a ella. «Señora, coopere, por favor, no lo complique más». «¿Coopere?», gritó Scarlett casi a voz en cuello. «¿Quiere que le entregue a mi bebé basándose en mentiras? Y a eso lo llama cooperación». «Se está alterando», dijo Patricia a los agentes, haciendo un ligero gesto con la cabeza a modo de señal. «Esto solo refuerza los informes de inestabilidad mental». El agente se acercó más. Scarlett retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde huir. «Por favor, escúchenme», dijo con la voz quebrada. «Solo tiene 3 semanas. Necesita a su madre. Me necesita a mí. Por favor, no hagan esto». Patricia dio un paso adelante y extendió las manos. «Señorita Hayes, démenos al bebé. Es lo mejor para la niña». «No», gritó Scarlett, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, no les voy a entregar a mi bebé. No pueden hacer esto. Soy su madre. La quiero. No he hecho nada malo». El segundo agente se acercó y con suavidad, pero con firmeza, agarró a Scarlett por el brazo. «Señora, si no coopera, tendremos que usar la fuerza». Scarlett vio unas manos que se acercaban a su hija y algo dentro de ella se rompió. Gritó, luchó, hizo todo lo que pudo para mantener a Grace en sus brazos, pero era una mujer agotada y herida, sola contra todo un sistema. Patricia le quitó a Grace de sus brazos con la facilidad de alguien que lo ha hecho muchas veces. Grace empezó a llorar, un sonido desgarrador y penetrante que llenó el apartamento, y Scarlett sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo. «¡Grace!», gritó el nombre de su hija, estirando los brazos hacia el bebé que se llevaban. «¡Mi bebé! ¡Devuélvanmela!». Los agentes la sujetaron mientras Patricia llevaba a Grace hacia la puerta.
Los diminutos ojos azules de Grace la miraron por encima del hombro de la desconocida, y Scarlett habría jurado que vio miedo y confusión en ellos. Su hija no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que su madre estaba gritando y que alguien se la llevaba. «¡No!», gritó Scarlett por última vez mientras la puerta se cerraba, impidiendo que los gritos de Grace llegaran a los oídos de Scarlett. «No, por favor». Los agentes la soltaron después de que Patricia y Grace se marcharan. Scarlett se derrumbó en el suelo. Sus rodillas golpearon la dura superficie, pero no sintió dolor. No sentía nada más que el enorme vacío en su pecho, donde antes estaba su corazón. Se arrastró hasta la puerta y agarró el pomo, tratando de abrirla, pero sus piernas ya no la sostenían. Apoyó la frente contra la fría puerta y un aullido salió de su garganta, como el grito de un animal herido. No era un llanto normal, era el sonido de un alma desgarrada, un corazón destrozado, una madre que perdía a su único hijo. No sabía cuánto tiempo permaneció allí. Minutos, horas. El tiempo dejó de importar. La luz perdió su color. El mundo se convirtió en un vacío gris en el que solo había dolor. Finalmente, cuando sus sollozos se agotaron, se arrastró hasta la cuna vacía. Miró hacia abajo, donde Grace había estado solo unos minutos antes, y vio un pequeño calcetín rosa. El calcetín que Grace se había quitado mientras mamaba. El calcetín que Scarlett había querido volver a ponerle, pero no había tenido tiempo. Lo recogió y lo apretó contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo, porque para ella lo era. Era todo lo que le quedaba de su hija. Scarlett se sentó en la oscuridad, con la espalda apoyada en la cuna vacía, apretando el diminuto calcetín contra su pecho, y dejó que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. No le quedaban fuerzas para luchar, ni para tener esperanza. Era solo un caparazón vacío, un fantasma de la mujer que solía ser. En algún lugar de la ciudad, su hija lloraba por su madre, y ella no podía hacer nada. Estaba completamente, totalmente impotente. No había luz en el fondo del abismo, y Scarlett se había hundido hasta el fondo. La puerta del apartamento se abrió de golpe con un violento portazo. Scarlett no se movió. Seguía sentada en la oscuridad, con la espalda apoyada en la cuna vacía, el diminuto calcetín apretado contra su pecho, los ojos fijos en la nada. Había llorado hasta que no le quedaron lágrimas. Había gritado hasta que se le quedó la garganta en carne viva. Ahora solo era un cuerpo vacío, insensible. Scarlett. La voz familiar sonó, pero ella no reaccionó. Oyó pasos rápidos que se acercaban, y luego a alguien arrodillándose frente a ella. Una mano le levantó la barbilla, obligándola a mirar unos ojos gris tormenta, llenos de una preocupación que nunca había visto en ese rostro frío. Vincent estuvo aquí, pero llegó demasiado tarde. Scarlett, mírame, dijo Vincent, con la voz tensa por la emoción. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el bebé? El bebé. Esas dos palabras se clavaron como un cuchillo en una herida que aún sangraba. El dolor invadió el pecho de Scarlett, pero ya no le quedaban lágrimas que derramar. Solo lo miró con ojos vacíos y susurró, «Se llevaron a mi bebé». Vincent se quedó inmóvil. Durante un instante no habló. No se movió, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Scarlett vio algo cambiar en sus ojos grises. La preocupación desapareció. En su lugar apareció algo mucho más frío, mucho más oscuro, más peligroso que cualquier cosa que ella hubiera visto jamás. Rabia. «¿Quién?», preguntó Vincent, con una voz tan baja que era casi inaudible. «¿Quién se llevó a tu bebé?» «¿Los servicios sociales?», dijo Scarlett, con la voz ronca. «Vinieron con la policía. Dijeron que no estaba a salvo. Dijeron que estaba relacionada con delincuentes. Ellos no me escucharon». Miró el pequeño calcetín que tenía en la mano. «Es todo lo que me queda». Vincent bajó la mirada hacia el calcetín. Luego miró la sangre seca en la frente de ella y, a continuación, recorrió con la vista el apartamento vacío y destrozado, con la mandíbula tan apretada que Scarlett podía ver los músculos moviéndose bajo la piel. «¿Dónde está Derek?», preguntó. «Se fue», respondió ella, «después de empujarme».
Un sonido salió de la garganta de Vincent, grave y amenazador, como el gruñido de un animal. Se puso de pie, dándole la espalda, y por un momento Scarlett vio que le temblaban los hombros, como si estuviera reprimiendo algo en su interior. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada. «Marco», dijo con voz gélida, «ve a la dirección que te voy a enviar. Trae a Catherine y al equipo de investigación. A todos ellos». Terminó la llamada y se volvió hacia ella. «¿Puedes levantarte?» Scarlett no lo sabía. No estaba segura de tener fuerzas para hacer nada. Pero cuando Vincent le tendió la mano, la tomó por instinto. La ayudó a ponerse de pie con suavidad, pero con firmeza. Y antes de que ella pudiera protestar, deslizó un brazo bajo sus rodillas y la levantó, tal y como había hecho la primera noche que se conocieron. «Puedo caminar», susurró ella débilmente. «Lo sé», dijo él, «pero no tienes por qué hacerlo». La sacó del apartamento, bajó las escaleras y la sentó en el asiento trasero del mismo coche negro de siempre. Marco ya estaba allí, al volante, y miró a Scarlett con preocupación antes de volverse hacia Vincent en busca de instrucciones. «Al ático», dijo Vincent secamente. «Y llamado a un médico durante todo el trayecto». Scarlett se sentó en silencio, con el pequeño calcetín aún apretado en la mano. Vincent se sentó a su lado, sin decir nada, pero su presencia era lo único que le impedía derrumbarse. El ático de Vincent estaba en lo alto de uno de los edificios más altos de Chicago, con vistas a la ciudad como un reino. Pero Scarlett no veía nada. No le importaba el lujo que la rodeaba. Solo quería recuperar a su hija. Vincent la llevó a una habitación amplia y elegante, la sentó en la cama y se arrodilló frente a ella. «Escúchame», le dijo, tomándole ambas manos. «Te devolveré a Grace». Scarlett lo miró fijamente, temerosa de creerlo. «¿Cómo puede prometer eso?» «Porque tengo mis métodos», respondió él, con voz dura como el acero. «Y porque destruiré a cualquiera que te haya hecho esto». Antes de que Scarlett pudiera responder, llamaron a la puerta. Marco entró con un pequeño grupo. Una mujer de mediana edad con un traje gris y un maletín entró primero. «Esta es Catherine Wells», le dijo Vincent a Scarlett. «Mi mejor abogada, y los demás son los investigadores privados de la familia Moretti». Catherine saludó a Scarlett con un gesto profesional. Luego se volvió hacia Vincent. «¿Qué necesitas?» Vincent se levantó, con la espalda recta y los hombros tensos, irradiando un poder que Scarlett había visto la noche en que se conocieron. «Lo quiero todo», dijo con voz fría. «¿Quién está detrás de esto? ¿Quién lo pagó? ¿Quién contactó con los servicios de protección infantil? ¿Quién publicó el video? ¿Quién tomó las fotos?» «Todo». En menos de 24 horas, uno de los investigadores intervino. «Jefe, involucrarse en esto también podría llamar la atención de la policía». «No me importa». Vincent lo interrumpió con tono amenazante. «Encuentra todo lo que puedas, y cuando lo hagas, dímelo». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a discutir. Vincent se volvió hacia Scarlett y en ese momento, ella vio a dos hombres dentro de él. El frío jefe de la mafia que toda la ciudad temía y el hombre que le había cogido la mano durante la noche más larga de su vida. «Lo pagarán», dijo, con voz baja, pero llena de promesas. «Todos y cada uno de ellos, te lo juro». Scarlett miró esos ojos alegres como una tormenta, y por primera vez desde que se llevaron a Grace, sintió un destello de esperanza atravesar la oscuridad. No porque creyera en la justicia, sino porque creía en el hombre que tenía delante, el hombre al que el mundo llamaba demonio. Pero para ella, él era la única luz que quedaba en la noche. Exactamente 24 horas después, Vincent entró en la habitación donde Scarlett estaba sentada junto a la ventana, contemplando la ciudad. Apenas había dormido en toda la noche, a pesar de que Vincent había intentado convencerla de que descansara. ¿Cómo podía dormir cuando su hija estaba en algún lugar sola, asustada, sin su madre a su lado? Cuando oyó pasos, se volvió y vio que Vincent no estaba solo. Catherine Wells le seguía, con un maletín grueso en la mano, y la expresión de su rostro indicaba que habían encontrado algo importante. «Lo tenemos todo», dijo Vincent con voz firme.
Pero en esos ojos gris tormenta aún ardía el fuego de la furia de la noche anterior. Catherine dejó el maletín sobre la mesa, lo abrió y extendió docenas de páginas, capturas de pantalla e impresiones de transacciones bancarias. Miró a Scarlett con un raro destello de simpatía en su rostro profesional y dijo, «Señorita Hayes, lo que hemos encontrado es peor de lo que esperábamos». Scarlett se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Peor? ¿Cómo? Catherine señaló la primera pila. Estos son todos los mensajes entre Derek Sullivan y Megan Hayes durante los últimos 6 meses. Lo planearon antes de que usted diera a luz. A Derek le pagaron para vigilarla, tomar fotos, grabar videos e informar de todo a Megan. En total, recibió más de $15,000. Scarlett miró fijamente los mensajes y se sintió mal. Sabía de la traición de Derek, pero ver la prueba por escrito le seguía destrozando. Pero eso no es lo peor, continuó Catherine, pasando a otra página. También encontramos transacciones entre Megan y varias cuentas anónimas. Ella pagó al editor de video, a personas para que crearan cuentas falsas y publicaran comentarios odiosos, e incluso a alguien dentro de CPS para acelerar el proceso de investigación. Scarlett se quedó boquiabierta. Sobornó a CPS. No a toda la agencia, corrigió Catherine. Solo a una persona de la unidad de recepción de denuncias. Esa persona se aseguró de que todos los informes sobre ti se marcaran como urgentes y se enviaran a investigadores que tienden a actuar con rapidez sin una verificación cuidadosa. Vincent se acercó y puso una mano sobre el hombro de Scarlett, con delicadeza, como si temiera que ella se derrumbara. Pero hay más, dijo, sobre lo que pasó hace 9 años. Scarlett se quedó quieta. Miró a Vincent, luego a Catherine, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Sabes algo de eso? Catherine sacó otro paquete más antiguo. El papel estaba amarillento por los bordes. Encontramos los documentos originales que Megan Hayes utilizó para acusarte de robar dinero a la familia hace 9 años. Y tenemos pruebas de que todo fue falsificado. Las rodillas de Scarlett amenazaban con fallarle. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. ¿Falsificado? Completamente falsificado, dijo Catherine con un firme movimiento de cabeza. El extracto bancario fue alterado. La firma era falsa. Incluso hay correos electrónicos entre Megan y una amiga en los que discuten cómo crear pruebas para que te echaran. Lo planeó durante meses antes de hacerlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Scarlett. 9 años. 9 años viviendo con el dolor de ser rechazada por su familia, con la vergüenza de ser tachada de ladrona, con la soledad de haberlo perdido todo. Y todo se había basado en las mentiras de Megan. ¿Por qué?, susurró con voz quebrada. ¿Por qué me haría esto? Catherine intercambió una mirada con Vincent antes de responder. Por lo que hemos descubierto, parece que Megan Hayes siempre ha estado celosa de ti. Cuando te adoptaron, recibiste la atención y el amor que ella creía que le pertenecían. No podía aceptarlo, así que decidió destruirte. Vincent apretó ligeramente el hombro de Scarlett. Pero ahora sabemos la verdad, dijo con voz firme y decidida. Y tenemos pruebas suficientes no solo para recuperar a Grace, sino también para asegurarnos de que Megan y Derek paguen por todo lo que han hecho. Catherine cerró el maletín. He preparado la demanda y una petición judicial de emergencia. Con estas pruebas, los servicios de protección infantil tendrán que devolverte a Grace en un plazo de 48 horas, y Megan Hayes se enfrentará a cargos por difamación, fraude y daños intencionados. Scarlett miró a Vincent, luego a Catherine y luego a los documentos que había sobre la mesa. Por primera vez en 9 años, la verdad estaba de su lado. Por primera vez, no luchaba sola. Gracias, dijo con voz entrecortada. Gracias a todos. Vincent la miró y algo se suavizó, algo raro y precioso, en un rostro que solía estar esculpido en hielo. No me des las gracias todavía, dijo. Aún no hemos terminado. Y en esos ojos gris tormenta, Scarlett vio la promesa de venganza que sabía que Vincent cumpliría. Mientras Catherine preparaba los documentos legales, Vincent tenía su propio trabajo que hacer.
Esa noche, en un almacén abandonado al sur de Chicago, Derek Sullivan fue invitado por dos hombres corpulentos a una reunión que no podía rechazar. Cuando le quitaron la bolsa de tela de la cabeza, Derek se encontró sentado en una silla de madera, con las manos atadas a la espalda, y Vincent Moretti de pie frente a él, con sus ojos gris tormenta fríos como el hielo. Señor Moretti», tartamudeó Derek con el rostro pálido. «No lo sé. No quería decir que no supieras nada». Vincent lo interrumpió con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. «No sabías que estabas vendiendo información sobre una mujer a la que estoy protegiendo. No sabías que estabas trabajando con su enemigo para destruir su vida. No sabías que su hija había sido secuestrada por culpa de lo que hiciste». Derek temblaba y las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. «Lo siento. Haré lo que sea. Le diré la verdad a la policía». «Lo harás». Vincent asintió. «Confesarás todo sobre Megan, sobre el plan, sobre el dinero, sobre todo, y lo harás no por bondad, sino porque ahora eres mío». Derek miró a Vincent con pánico. «¿Mío? ¿De qué estás hablando?» Vincent sacó un montón de papeles de su chaqueta y los tiró a los pies de Derek. «Tu deuda de $50,000 con los prestamistas del sur. La he comprado. Ahora me debes». Derek miró los documentos, luego a Vincent, y comprendió exactamente lo desesperada que era su situación. Vincent Moretti no era el tipo de acreedor del que se podía huir o con el que se podía negociar. «Tienes 30 días para pagar», dijo Vincent sin una pizca de piedad. «Y durante esos 30 días, harás exactamente lo que yo te diga. Confesarás a la policía, testificarás contra Megan y desaparecerás de la vida de Scarlett y Grace para siempre». «¿Y si no puedo pagar en 30 días?» preguntó Derek con voz temblorosa. Vincent se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de Derek y habló tan suavemente que casi era un susurro. «Entonces, 30 días se convertirán en 30 segundos y nadie te encontrará jamás». Derek lo entendió. Lo entendió con una claridad que nunca había tenido sobre nada en su vida, y asintió, aceptando todas las condiciones sin atreverse a hacer otra pregunta. A la mañana siguiente, mientras Derek estaba sentado en una comisaría de Chicago, dando una declaración completa tal y como Vincent le había exigido, la policía de Chicago llegó a la casa de Megan Hayes con una orden de arresto. Ella estaba tomando su café matutino y navegando por las redes sociales, leyendo los comentarios de apoyo, cuando llamaron a la puerta. La expresión de su rostro cuando vio a los agentes allí de pie con las esposas fue algo que Scarlett habría dado cualquier cosa por presenciar. «Megan Hayes queda detenida por difamación, fraude, falsificación y daños intencionados», dijo el agente sin una pizca de compasión. «Tiene derecho a permanecer en silencio». Megan gritó, protestó, exigió un abogado, pero nada pudo cambiar su destino. La sacaron de la casa delante de sus vecinos, los mismos vecinos que ahora la miraban con una mirada muy diferente a la que tenían cuando veían los videos que ella publicaba sobre Scarlett. Al mismo tiempo, Catherine Wells presentó una demanda contra CPS, acusando a la agencia de actuar de forma imprudente, con denuncias fraudulentas y de no verificar antes de separar a una madre de su hijo. También solicitó una investigación sobre el empleado de CPS que había aceptado sobornos de Megan. Con las pruebas irrefutables que habían reunido los investigadores de Vincent, el tribunal no tuvo otra opción. El juez revisó el expediente, estudió los mensajes, las transferencias bancarias, los documentos falsificados y el testimonio de Derek Sullivan, y en 48 horas se revocó la orden de custodia temporal. El bebé debía ser devuelto a su madre inmediatamente, declaró el juez con voz severa, y CPS se enfrentaría a una investigación completa sobre su gestión del caso. Vincent estaba junto a Scarlett en el salón del ático cuando Catherine llamó con la noticia. Scarlett lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Esta vez eran lágrimas de esperanza, de alivio, de la creencia de que tal vez el mundo aún tenía justicia en alguna parte. «Me van a devolver a Grace», susurró,
como si no se atreviera a creer lo que había oído. Mañana. Vincent asintió, y en ese rostro, normalmente esculpido en hielo, Scarlett vio una leve sonrisa. Te dije que pagarían. Scarlett lo miró, el hombre al que toda la ciudad llamaba demonio, el hombre que las noticias describían como despiadado y peligroso. Pero para ella era el que la había salvado, luchado por ella y le había hecho justicia cuando nadie más lo había hecho. Gracias, dijo con voz entrecortada. No sé qué más decir, excepto gracias. Vincent levantó la mano y le secó suavemente las lágrimas de la mejilla. No tienes que decir nada, respondió. Solo prepárate para llevar a tu hija a casa. A casa, repitió Scarlett. Y por primera vez en años, esa palabra significaba algo real, porque para ella ahora, su hogar no era el apartamento mugriento donde había sufrido abusos y traiciones. Su hogar era donde estuviera Grace, y quizás su hogar también era donde estuviera Vincent. A la mañana siguiente, Scarlett estaba en la oficina de servicios sociales, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. No había dormido nada la noche anterior, no por la angustia de las noches anteriores, sino por una mezcla inquieta de esperanza y miedo. Estaba aterrorizada de que algo saliera mal en el último momento, aterrorizada de que alguien cambiara de opinión, aterrorizada de que todo fuera un sueño y se despertara en ese apartamento vacío, sola y sin Grace. Vincent estaba a su lado, silencioso pero sólido como una roca. No hablaba, no era necesario. Su presencia era suficiente. Catherine Wells estaba detrás de ellos con su maletín en la mano, lista para intervenir si surgía algún problema. Pero no hubo ningún problema. La puerta de la oficina se abrió y Patricia Morgan entró. La mujer que había arrebatado a Grace de los brazos de Scarlett hacía solo unos días, ahora tenía una expresión completamente diferente. La máscara fría y profesional había desaparecido. En su lugar había vergüenza y arrepentimiento que intentaba ocultar, pero que no podía disimular del todo. Señorita Hayes, lamentamos profundamente lo ocurrido, dijo Patricia, con una voz más débil que antes. Nos engañaron unos informes fraudulentos y no verificamos los hechos adecuadamente antes de actuar. Esperamos que pueda aceptar nuestras más sinceras disculpas. En ese momento, una enfermera entró en la habitación con Grace en brazos, su hija, la niña por la que había llorado hasta quedarse sin fuerzas, a la que echaba de menos, la niña que pensaba que nunca volvería a ver. El mundo que rodeaba a Scarlett desapareció. No vio que Patricia seguía disculpándose. No vio que Catherine asentía con silenciosa satisfacción. No vio que Vincent la miraba con una rara ternura en los ojos. Solo veía a Grace. Caminó hacia adelante, con las piernas temblorosas, y extendió los brazos para coger a su hija de los brazos de la enfermera. En el momento en que Grace se acomodó en sus brazos, en el momento en que Scarlett sintió ese pequeño calor familiar, el momento en que respiró el aroma que había echado de menos hasta volverse loca, todo dentro de ella se rompió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, lágrimas de una madre que sostenía al niño que creía haber perdido. Lágrimas de sentirse completa después de haber estado destrozada. Grace, susurró con voz temblorosa, mi bebé, mamá está aquí. Mamá está aquí ahora. Grace la miró con sus claros ojos azules y como si reconociera a su madre, dejó de llorar. Una pequeña sonrisa floreció en ese diminuto rostro, y Scarlett habría jurado que era lo más hermoso que había visto en su vida. Apretó a Grace contra su pecho, con fuerza pero con cuidado, temerosa de hacerle daño, y sin embargo aterrorizada de soltarla ni siquiera por un segundo. Lloró y sonrió al mismo tiempo, besando la frente de su hija, sus mejillas, su suave cabello. Lo siento, susurró entre sollozos. Siento no haberte protegido, siento que tuvieras que alejarte de mí. Lo juro, juro que a partir de ahora nadie volverá a separarte de mí. Sintió una mano posarse sobre su hombro, cálida y firme. Levantó la vista y vio a Vincent allí de pie, con sus ojos grises fijos en Grace y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Gentil, tranquila, como si él también pudiera sentir su felicidad.
Ha vuelto contigo, dijo con voz baja y cálida. Scarlett asintió con la cabeza, incapaz de hablar porque aún tenía la garganta cerrada por la emoción. Se quedó allí de pie, abrazando a su hija, apoyándose en la mano firme de Vincent sobre su hombro, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Una vez completados los trámites, salieron de la oficina de CPS. Scarlett llevó a Grace a la luz del sol y respiró hondo. El aire nunca le había parecido tan dulce. La luz nunca le había parecido tan brillante. El mundo nunca le había parecido tan hermoso. Vincent le abrió la puerta del coche y cuando ella se sentó con Grace en brazos, él se sentó a su lado. ¿A dónde quieres ir?, le preguntó con delicadeza. Scarlett se quedó callada un momento. No tenía un hogar al que volver. El viejo apartamento ya no era un lugar al que pudiera soportar volver. Guardaba demasiados recuerdos dolorosos, demasiado miedo, demasiada oscuridad. No lo sé, admitió con sinceridad. No tengo ningún sitio a donde ir. Vincent la miró a ella y luego a Grace, que dormía plácidamente en sus brazos. Se quedó en silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando algo. Luego dijo, con voz baja pero firme, «Puedes venir a mi casa, no solo temporalmente, quédate todo el tiempo que quieras». Scarlett lo miró, sorprendida. Vincent continuó, sin apartar la mirada de ella. «Tengo muchas habitaciones. Tendrás tu propio espacio. No tendrás que preocuparte por nada, y Grace estará a salvo. Nadie podrá tocaros mientras estéis conmigo». Ella buscó en esos ojos gris tormenta cualquier señal de que él estuviera pidiendo algo a cambio. Pero no encontró nada más que sinceridad. Sonrió, su primera sonrisa verdadera en semanas. «Ir a casa suena bien», dijo. Y por primera vez, la palabra hogar ya no era una idea vacía. 3 meses pasaron como un sueño que Scarlett no se atrevía a creer que fuera real. Vivía en el ático de Vincent, con una habitación privada para ella y Grace, con todo lo que necesitaba sin tener que preocuparse por el dinero o la seguridad. Pero sobre todo tenía algo que había olvidado durante mucho, mucho tiempo. Vincent le ofreció un trabajo en la Fundación Benéfica de la familia Moretti, un fondo dedicado a ayudar a mujeres y niños que habían sufrido abusos. «Sé lo que se siente», le dijo al hacerle la oferta. «Puedes ayudar a otras personas a superar lo que tú has pasado». Scarlett aceptó sin dudarlo. Por primera vez en su vida, tenía un propósito. Ya no se limitaba a sobrevivir día a día. Estaba viviendo de verdad. Una tarde, mientras Scarlett amamantaba a Grace junto a la ventana y contemplaba la ciudad, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la empujó a descolgar. «Soy Scarlett». Hubo unos segundos de silencio. Entonces se oyó una voz familiar, temblorosa y empapada en lágrimas. «Cariño, soy mamá». El corazón de Scarlett pareció detenerse. La señora Hayes, la mujer que la había criado. La mujer que creyó a Megan y la echó de casa hacía 9 años. «Mamá», susurró Scarlett, sin saber qué decir. «Lo siento, cariño», lloró la señora Hayes al teléfono. «He leído las noticias. Ahora lo sé todo. Megan me mintió. Nos mintió a todos. Te eché de casa por sus mentiras. Lo siento mucho». Scarlett se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. 9 años. 9 años viviendo con el dolor de haber sido rechazada por su familia. Y ahora, por fin, la verdad había salido a la luz. «¿Puede perdonarme, señora?», preguntó la señora Hayes con voz desesperada. «Sé que no me lo merezco, pero...». Scarlett respiró lentamente. Miró a Grace, que yacía tranquilamente en sus brazos, y comprendió que el odio solo hería a quien lo albergaba. «Necesito tiempo», dijo con sinceridad, «pero yo no te odio, y quizá algún día podamos empezar de nuevo». Los sollozos de la señora Hayes resonaron a través del teléfono, pero esta vez eran sollozos de alivio y esperanza. Esa noche, Scarlett se paró en el balcón del ático y contempló Chicago, resplandeciente de luces. Grace dormía plácidamente en su habitación y Scarlett disfrutaba de un momento de soledad, algo poco habitual. Estaba pensando en todo lo que había sucedido,
En el doloroso camino que la había llevado hasta allí, cuando unos pasos familiares resonaron a su espalda. ¿No puedes dormir?, le preguntó Vincent, acercándose a ella. Scarlett negó con la cabeza. ¿En qué estoy pensando? ¿En por qué te detuviste aquella noche? Se volvió para mirarlo en la acera. ¿Por qué no te marchaste como todos los demás? Vincent permaneció en silencio durante un largo momento, con sus ojos grises fijos en la distancia. Luego habló, con una voz más baja y sincera que nunca. Porque me miraste como si pudiera ser un buen hombre, no un jefe de la mafia, no el demonio al que la gente teme, solo un hombre que podía ayudarte. Y yo había olvidado lo que se sentía. Scarlett lo miró a los ojos y vio la soledad que había ocultado durante años. Vio el deseo de ser visto como una persona en lugar de como un símbolo del miedo. «Tú me salvaste», susurró. «No». Vincent negó ligeramente con la cabeza. «Tú te salvaste a ti misma. Yo solo estuve a tu lado». Ella sonrió y no supo decir quién de los dos se inclinó primero, pero sus labios se encontraron, suaves y dulces como una promesa. Su primer beso no fue hambriento ni exigente. Fue simplemente la tranquila certeza de que se habían encontrado en la oscuridad y no iban a soltarse. Y desde ese momento, Scarlett supo que había encontrado su hogar. No un lugar, sino una persona. A veces, la persona que menos esperas es la que te cambia la vida. A veces un ángel viste ropas de demonio y a veces el momento más desesperado se convierte en el comienzo del destino. La traición puede destruirte, pero la verdad te reconstruirá. El amor no es lo que te salva. El amor es lo que llega después de que te salvas a ti mismo. Silencioso y constante, eligiéndote sin condiciones. La historia de Scarlett y Vincent nos recuerda que, por mucho que la vida te empuje hacia abajo, siempre hay un camino para volver a subir. Que las personas en las que confías pueden traicionarte, pero también habrá extraños dispuestos a cogerte de la mano en la oscuridad. Que mereces ser amado, sin importar quién seas, de dónde vengas o lo que hayas pasado. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con cualquiera que necesite recordar que no estás solo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las emotivas historias que compartimos cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has vivido un momento en el que pensabas que no podrías sobrevivir y la vida te ha traído un milagro inesperado? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias que guardas en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días tranquilos llenos de paz. Adiós y hasta el próximo video.